agradezco que me acompañe en esta mesa María Emilia Molina. Ella es magistrada del Consejo de la Judicatura Federal. Muy buenos días, qué gusto me da saludarle, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. También le doy la más cordial bienvenida al senador Israel Zamora. Él es vicepresidente de la Comisión Permanente en el Senado. Senador, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenido. Muchas gracias, Omar. Muy contento de estar platicando contigo, con la magistrada, con el doctor Jaime. Magistrada, empiezo con usted, magistrada María Emilia Molina. ¿Desde qué punto usted considera se encuentra actualmente el Poder Judicial? Está funcionando con muchísimos retos, insisto, porque tenemos menos presupuesto probablemente del necesario. Habría que ver también cuántos juzgadores tenemos y cuántos asuntos tenemos, lo cual es absolutamente insuficiente porque tenemos, el año pasado por lo menos tuvimos 1,5 millones de demandas nuevas y solamente tenemos 1,685 personas juzgadoras, de las cuales menos de 700 son jueces de distrito o juezas de distrito. Entonces, yo digo, estamos haciendo las cosas. No puedo desconocer que hay cosas que se pueden mejorar. Entonces, digamos que si estuviéramos en un diagnóstico médico, es un poco complejo decir que estamos bien, pero sí podríamos decir que estamos estables y que estamos mejorando y que estamos haciendo todo nuestro mejor esfuerzo con las herramientas legales que nos ha dado el propio Congreso de la Unión y con las herramientas constitucionales que el constituyente permanente nos ha estado dando, así como con los tratados internacionales que dan todo este marco a la impartición de justicia en nuestro país. Yo creo que el principal problema que existe actualmente en el Poder Judicial es su distanciamiento con el pueblo de México, su distanciamiento con la defensa de los intereses de nuestro pueblo. Creo que eso es lo más grave. Ha sido un Poder Judicial que ha sido protector de intereses de particulares que no necesariamente buscan el interés común, y eso ha provocado muchas afectaciones. Y así puedes hablar de la liberación de delincuentes de una manera muy controvertida, decisiones del Poder Judicial que son muy cuestionadas por el pueblo de México, y yo creo que eso se engloba además en un contexto de mucho nepotismo, en donde existen familias que tienen hasta 65 miembros en el Poder Judicial, donde ministros meten a sus hijas, por ejemplo, que son dentistas y llegan a ganar lo mismo que el presidente, en donde los ministros de la Suprema Corte de Justicia no respetan la Constitución, y a pesar de que hay un artículo expreso en la Constitución de que ningún funcionario o servidor público puede ganar más que el presidente, ellos ganan más que el presidente, y muchos otros vicios que ocurren en el Poder Judicial que se tiene que limpiar. Bueno, el Poder Judicial actualmente, como está, no está en beneficio del pueblo mexicano, y por lo tanto consideramos urgente esta reforma. Los ciudadanos están informados en el último mes, te puedo asegurar, mucho más de lo que estaban hace 2 meses. Eso genera un acercamiento. Esta reforma, contrario a lo que se ha dicho, no pretende otorgarle el derecho a los ciudadanos de que voten por jueces, magistrados y ministros. No, es falso decir que esta reforma otorga ese derecho. Más bien, lo que hace es reconocer que el pueblo de México ha tenido siempre ese derecho. Tan solo eso, imagínate el primer domingo de junio del año 2025. Imagínate las personas que van a salir a votar. Imagínate que ya es ese domingo y que las personas están encaminándose a la casilla. Eso va a ser espectacular, hasta eriza la piel saber que el pueblo de México cada vez va a tener más poder. Jamás nos vamos a equivocar en reformas que le den más derechos a los mexicanos. Entonces nosotros estamos seguros que este derecho que se reconoce, por supuesto que va a beneficiar a la vida pública de nuestro país. Decir que tenemos o no tenemos un distanciamiento con el pueblo es un poco extraño, ¿no? Porque ¿qué es lo que se entiende por estar cerca del pueblo? Se dice primero que por primera vez el pueblo está hablando del Poder Judicial gracias a la elección popular. Y yo creo que no, es más bien por el rechazo que ha habido a la iniciativa de ley que tiene, de reforma constitucional, que tiene como eje central la elección popular, pero no por la elección popular. No se está hablando del tema porque se hayan electo a los jueces o a los magistrados a través de voto popular.
tenemos una carga excesiva de trabajo, como lo dije en mi primera intervención, y que esa carga excesiva de trabajo tiene que ver con la falta de presupuesto para tener más órganos jurisdiccionales a nivel no solo federal, pero estamos hablando de lo que sucede en el Poder Judicial de la Federación, y que hemos dicho en muchas ocasiones que México necesita más órganos jurisdiccionales para poder atender mejor a toda la población que va a los juicios, ¿no? A mí en lo personal me parece que esto de elegir popularmente no va a beneficiar directamente a la población y mucho menos al derecho al acceso a la justicia. Me parece que no va a quitar lo que se llama, lo que hablan de corrupción, porque si fuera así que la votación directa quitaba la corrupción, no podríamos hablar de corrupción en los otros poderes, pero además creo que no podemos poner las mismas reglas del juego para los jugadores y para el árbitro. Nosotros somos el árbitro y no podemos tener las mismas condiciones que pueden tener los equipos que están jugando en cualquier partido. ¿Cuál es la garantía, Omar, de que un legislador, un presidente, un gobernador no caiga en nepotismo? La garantía te la da que el pueblo, 6 años después de que llega el presidente y si hace un mal trabajo, si fue corrupto, si fue delincuente, lo corren. El partido que gobernaba no vuelve a gobernar, como sucedió en el 2018. Si el pueblo de México considera que un secretario está incluso vinculado con el crimen organizado, no gana las elecciones. ¿Quién es la garantía? La voluntad del pueblo de México. ¿Qué pasa con los jueces? ¿Qué pasa si un ministro está vinculado con el crimen organizado? Hay medios de control constitucional, el juicio político, pero ¿cuándo se ha ejercido? El Consejo de la Judicatura, que es el que debe de verificar la disciplina de los jueces y magistrados, dime cuántos jueces y magistrados han sido encarcelados por conductas, algunas de ellas, como yo decía, muy cuestionadas. El tema aquí es que se pretende decir que el Poder Judicial es perfecto y que no hay corrupción, cuando la realidad es muy distinta. La gente, si las personas no consideraran que el Poder Judicial está alejado de ellas, sería imposible ahorita siquiera someterlo a consideración esta reforma. Cuando iba la virtual presidenta a las plazas públicas, me consta porque yo estuve en varios estados acompañándola, Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México, siempre decía ella, necesitamos el plan C que le llamábamos, que consistía en tener diputados y senadores para llegar y hacer esta reforma judicial. Y la gente levantaba la mano, ella preguntaba en las plazas públicas, ¿quién está de acuerdo? Y levantaban la mano las personas. Si no fuera así, si fuera un error de cálculo y que fuera una idea de nosotros, de los que formamos parte del Movimiento de Regeneración Nacional y de la Cuarta Transformación en general, y que dijéramos es que es necesario, y no fuera eso lo que pidiera el pueblo de México, nos lo estarían ya demandando, que no los tocáramos. ¿Quiénes han demandado que no se toque el Poder Judicial? La oposición, los conservadores y los miembros del Poder Judicial. Pero yo no veo al pueblo de México levantándose en contra de esta reforma. Al contrario, hay encuestas por casas encuestadoras muy serias que han dicho que la mayoría de las personas está de acuerdo en que se reforme el Poder Judicial y en específico que los ministros sean elegidos. Bueno, primero habría que aclarar que, contrario a lo que comenta el senador, el Poder Judicial no solo es la Suprema Corte, y además que la reforma no solo va modificando la forma de elección de los ministros y ministras de la Suprema Corte, que eso podríamos decir que si hay garantías y que se ponga una metodología que involucre a todos los poderes, incluso a la academia, para reforzar los candidatos que se propongan y que sean los electos para la Suprema Corte, pues a lo mejor tendríamos un punto a favor. El problema no es ese, y el senador lo sabe. El problema es que se establece que todas las personas juzgadoras, es decir, las 1,700 jueces, juezas, magistrados y magistradas que formamos el Poder Judicial de la Federación y que no somos parte de la Suprema Corte, seamos cesados y que sean elegidos todos por votación popular. Se habla de que hay que volver a ganar las elecciones para que haya este ejercicio
de transparencia y de rendición de cuentas. Me parece que eso es muy válido en los poderes que tienen que ver con política pública y con generación de marcos legales y de políticas. Lo que no es válido es que sea a través de ese mismo método para la revisión de la actuación de juezas y jueces, cuando nuestra actividad, como lo dijo incluso en su momento el entonces presidente de la Corte, al que estaban tan cercanos y siguen estando tan cercanos, es mayoritaria toda nuestra actividad. Nuestra actividad justamente es de resolver aquellos asuntos en donde la autoridad en actos violatorios de derechos humanos perjudican a algún particular, sea o no seas ciudadano de México. Mira, el mayor beneficio es que el Poder Judicial, como el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, van a estar sometidos al poder del pueblo. El pueblo es el que manda, el pueblo es el que pone y el pueblo es el que quita. Por ejemplo, está el caso reciente del juez de distrito, Rodrigo de la Pesa, que violando la Constitución, sin que la Constitución ni ninguna otra ley le permitiera, amenazó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es independiente, que es autónomo, a que designara a 2 magistrados sin ninguna competencia que lo permitiera, y amenazó a los miembros de ahí, a la presidenta en particular, de que si no lo hacía le iba a multar. Después, esta persona, cuando se dio a conocer, porque antes el actuar del Poder Judicial era clandestino, en la oscuridad, nadie se enteraba, no pasaba nada. Como ahora están en el ojo del huracán, en el escrutinio público, que es lo que queremos, tuvo que salir este juez Rodrigo de la Pesa a justificar su decisión. Y cuando vio que no había elementos jurídicos para sostenerla, él mismo la revocó. Es decir, se sometió él mismo por el escrutinio público a una decisión jurídica. Eso es lo que buscamos, que el pueblo de México tenga las riendas de los 3 poderes. Y si no le gusta la decisión, por ejemplo, ahorita criticaban a la ministra Lenia Batres, pues hay que darle al pueblo la decisión, y si la mayoría dice no estamos de acuerdo con esa ministra, pues que se vaya. El problema es que ahorita el pueblo de México está excluido porque le robaron esa facultad. Repito, la facultad siempre la tuvo con base en el artículo 39 constitucional y se la robaron. Lo que queremos nosotros ahora es reconocer que siempre ha tenido ese poder y que ahora sí lo pueda ejercer. Muy bien.